Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Vamos con la previa del Real Madrid-Villarreal, donde ahora iremos con la convocatoria madridista, donde tenemos tres novedades realmente importantes en la convocatoria final de Zinedine Zidane tras la rueda de prensa. Eso ahora lo iremos comentando con el bisturí, pero antes vamos con nuestro rival, con el análisis del Villarreal de Unai Emery, un Villarreal que, cierto es, tendrá una final de la Europa League puesta en mente dentro de 5 días, 4 días, pero hay que decir que aquellos que piensen que porque tiene la mente puesta en la Europa League, en la final frente al Manchester United, a lo mejor piensan que no tiene nada que jugarse el submarino amarillo en Liga, y ni mucho menos es así, porque de no conseguir ganar la Europa League se la jugaría en puesto clasificatorio, bien para jugar la Conference Cup o bien para jugar la Europa League. Por lo tanto, todavía hay cosas que jugarse para el Villarreal en esta liga, así que va a competir muy bien. Y es un equipo que además llega en un buen momento de forma, con una victoria contundente frente al Sevilla por 4-0 en casa, en un partido muy sencillo, donde es verdad que les costó entrar, pero que en el momento que marcaron el primero llegaron los demás goles de manera sencilla y natural. Es un equipo fresco, con mucha profundidad, con dobles puestos en distintos puestos dentro del terreno de juego, así que a mí me parece un equipo realmente completo, el submarino amarillo. Vamos a ir, lo dicho, con las novedades del Real Madrid. Iremos con la disposición táctica, como siempre, de los dos equipos, pero lo dicho, lo más importante, lo que hay que subrayar son las novedades del Real Madrid en la convocatoria, que son básicamente tres. Vuelven Sergio Ramos, vuelve Rafa Varane, y el que no vuelve y el que no va a estar es Eden Hazard, que, como se iba barruntando en las últimas horas, el futbolista belga se queda fuera de la lista de Zinedine Zidane, no estará en el último partido de Liga. A mí ya es algo que no me sorprende no verle, y creo que pues el Real Madrid es un tema que se va a tomar, o que debería tomarse, creo yo, muy en serio de cara a este verano. Ya es un jugador que, más allá de su falta de calidad o no calidad, ya no entro ahí, ya no entro en esas cuestiones, que es evidente el rendimiento que ha dado. Creo que su compromiso con el equipo ha dejado muchísimo que desear, y su profesionalidad también. Reitero, que el Real Madrid tome medidas en este sentido. Vamos a ir... No quiero profundizar con este tema porque si no me voy a alargar. Vamos a ir con los 11 titulares de ambos conjuntos, con los 22 protagonistas. Comenzamos con el 11 del Villarreal, que, como he dicho, va a ser un partido complicado, va a ser un partido duro y donde van a ir a morder. Así que nadie se espere un partido dócil. Ojalá me equivoque, ojalá sea un partido fácil donde ganemos sencillo desde el principio y podamos pensar en el Zorrilla, en el partido entre el Valladolid y el Atlético de Madrid, en ver qué es lo que pasa allí, pero, como digo, tengo la sensación de que no va a ser así, ni mucho menos. 11 del Villarreal, con Sergio Asenjo en portería, defensa de 4 para Mario Gaspar, Raúl Albiol, Pau Torres y Pervis Estupiñán. Podría jugar Alberto Moreno, pero creo que va a jugar Estupiñán. Centro del campo contundente en ese 4-3-3 que preveo, con Etienne Capoue, Dani Parejo y Francisco Quelén, con Parejo un poquito más suelto en esa zona, y con delantera compuesta por Gerard Moreno como falso delantero, arriba Carlos Vaca, y con Moi Gómez, que está haciendo un temporadón sensacional. Como veis, este 11 tipo, estructura, valga la redundancia, reitero, tipo de un Villarreal tremendamente reconocible. Es decir, no veo un partido donde el Villarreal vaya a hacer 5 permutas, 5 rotaciones, como mucho hará 2 o como mucho 3 con respecto al 11 más titular que pueda sacar el Villarreal. Vamos con el Real Madrid. Thibaut Courtois con, espero, este 11, ahora lo comentaremos: Álvaro Odriozola, Nacho Fernández, Eder Militao, Miguel Gutiérrez, Carlos Casemiro, Fede Valverde, Luka Modric. Ya sabéis, Kroos no está, no es una novedad, en el sentido de que ya sabíamos de que está con COVID, pero bueno, no va a estar. Luka Modric en el centro del campo, Rodrigo Goes, Karim Benzema y Vini Junior en la delantera. Este es el equipo que espero por parte del Real Madrid. Algunos, pensando en que vuelve Ramos o Varane, les puede meter de titular. Yo espero que Zidane tenga cordura deportiva en ese aspecto y meta a los dos centrales que han ido funcionando bien, que no haga probaturas, que no haga cosas parecidas a lo que hizo en Stamford Bridge. Espero que sea así y que no haga este tipo de movimientos metiendo en un partido tan importante, en el partido más clave dentro de los ya claves que se han jugado, pero en el partido último de la temporada, meta al 11 donde sean los 11 jugadores que más
en forma estén para poder competir ante este Villarreal que va a trabajar seguro el partido. Deja tu comentario en el cajón de comentarios si pensáis que va a ser otro 11, que va a poner otros futbolistas, cómo veis el partido, cómo respiráis y nos vemos en el próximo vídeo a ver si es o no campeón el Real Madrid. Yo, sinceramente, lo veo arduo, complicado. Adiós.